Hermanos, es un gozo poder verles. Veo caras nuevas, caras que ya conocíamos que nos visitan. Bienvenidos a todos, que el Señor les bendiga. Como ustedes saben, estamos aquí en IBDS estudiando la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Así que quiero invitarles a todos que me acompañen ahí en sus Biblias, mis hermanos, a abrir en la primera carta de Pablo a Timoteo. Hemos ya cubierto los 3 primeros capítulos de esta carta. Nos encontramos en el capítulo número 4. Y este capítulo número 4 es muy interesante, mis hermanos, rápidamente, porque después de que el apóstol Pablo estuvo hablando algo acerca de la iglesia, cómo ella debe conducirse, cómo ella debe ser, en realidad estaba hablando de cuál debe ser la piedad que la iglesia debe mostrar y modelar. Luego en el capítulo 5 el apóstol Pablo va a decirle a Timoteo cuál es la piedad que él debe mostrar. Pero en la mitad de esas dos posturas del apóstol Pablo, el capítulo 4 es muy interesante porque él hace como un stop ahí porque quiere explicarle algo a Timoteo. Entonces, de esta manera vamos a mirar el capítulo 4 y vamos a leer, mis hermanos, del versículo 1 al 5. Dice así la palabra del Señor. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Versículo 4. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse, si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Acompáñame en una corta oración y damos inicio. Bendito Dios, gracias por este tiempo que hemos podido glorificarte y exaltarte, Señor. Gracias porque igualmente somos edificados recordando, Señor amado, ese sacrificio perfecto que tú hiciste por nosotros cuando cantamos a tu nombre, bendito Dios, tus atributos, tu grandeza, tu majestad. Tu iglesia es edificada y recordamos así, Señor, tu gran amor y bondad para con nosotros. Queremos poner nuestras vidas en estos momentos como cantábamos también, Señor, que tú prepares, oh Dios, nuestros corazones para recibir tu palabra, que seamos esos terrenos fértiles donde la semilla cae y crece el fruto y da fruto a tiempo, bendito Señor. Ponemos este momento en tus manos y te pedimos que tú nos bendigas por medio de tu Espíritu Santo, por medio de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Si me permiten, mis hermanos, quiero empezar este tema, un tema muy, muy interesante, narrándoles una historia acerca de 2 predicadores. A mitades del siglo XX en los Estados Unidos hubieron 2 evangelistas jóvenes muy dotados. Estos llegaron a la escena juntos. Ustedes conocen a uno de ellos muy bien, es un hombre muy conocido en América, su nombre es Billy Graham. Su historia es muy conocida. El otro probablemente no han oído mucho de su nombre, pero él fue Charles Templeton. Junto con Billy Graham, Charles Templeton y otro predicador llamado Torrey Johnson fundaron lo que es conocido Jóvenes para Cristo para alcanzar a los jóvenes con el Evangelio. En 1946, Charles Templeton y Billy Graham predicaron juntos y fueron llamados los gemelos del polvo de oro. Carlos Templeton sobresalía por encima de Billy Graham y era el más elocuente, él era el más brillante, él era un orador, el más pulido. Para los 1950s habían plantado iglesias, tuvieron su propia emisión de televisión y habían alcanzado con el evangelio a miles de personas. 2 hombres completamente tremendos, podemos decir. Charles Templeton estaba en la cúspide de su ministerio en los 1950, cuando de pronto paralizó al mundo entero, anunciando públicamente que él era un gnóstico. Luego de esto, él rechazó a Cristo, rechazó el Evangelio, rechazó las Escrituras. Leyó, dice él en su biografía, a Thomas Paine en 10 días. Más allá de esto, también leyó a Voltaire, a Bertrand Russell, a Robert Ingersoll, a David Hume y una lista de ateos más. Él entonces abandonó todo el cristianismo y toda la verdad bíblica, se volvió un periodista en Canadá y así continuó su vida.
en 1999 escribió una memoria de su vida titulada Adiós, adiós. Dejó todo el ministerio en este punto en 1957, regresó a Canadá y entró en la eternidad de la apostasía completamente y para siempre. Él blasfemó a Cristo por los años que le quedaban de vida y murió en una incredulidad total. Fin de la historia, mis hermanos. Para los que no sepan, apostatar significa renunciar, abandonar, desertar o traicionar. Ahora, volviendo a nuestro texto, aquí en 1 de Timoteo capítulo 4, si ustedes pueden notar, lo que Pablo hace aquí es mostrarnos un contraste, porque el apóstol Pablo en el capítulo 3, en los últimos versículos, él está dando lo que se conoce como el credo, un credo maravilloso sobre el cual toda la iglesia estamos fundamentados, de que Cristo fue manifestado en carne, ¿verdad? Justificado en el Espíritu, visto por los ángeles, etcétera, etcétera, lo que vimos la semana pasada. Después de Pablo haber explicado a la iglesia esto y decirle que la iglesia es columna y baluarte de esa verdad, aquí en el capítulo 4, él empieza con un pero. Siempre cuando la Biblia inicia con un pero, hay que ponerle atención. Es muy interesante. Mostrando así un contraste ahí. Y lo que Pablo hace, mis hermanos, o la intención de Pablo, lo que Pablo quería era advertir a Timoteo una verdad muy importante, que la verdad de Dios va a ser atacada. La verdad de Dios siempre ha sido atacada, pero va a ser atacada mayormente mientras va pasando el tiempo. Y lo terrible de este ataque, mis hermanos, es que es un ataque demoníaco, realizado por medio de hombres perversos que tienen su conciencia cauterizada. Así que esta es una triste realidad, mis hermanos, que vemos en todas las iglesias. La apostasía es algo inevitable dentro de las iglesias cristianas. Tarde o temprano, muchos o algunos que estuvieron entre nosotros terminarán apostatando de la fe. Si ustedes recuerdan, dentro del círculo de colaboradores del apóstol Pablo, hubo uno que después que el apóstol Pablo le dedicó mucho tiempo a compartir el evangelio, tuvo mucho tiempo estando con él, discipulándolo, dice que al final de sus días abandonó la fe. Si me acompañan o si quieren ahí apuntar en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 9, el apóstol Pablo en su segunda carta le escribe a Timoteo y le dice: procura pronto venir a verme, porque Demas me ha desamparado amando más a este mundo. Ya desde los tiempos del apóstol Pablo surgió esto llamado la apostasía. Dentro del círculo de los 12, después de que el pastor y predicador más grandioso y excelente que hubo en esta tierra estuviera con ellos, hubo uno llamado Judas que lo traicionó también igualmente, que apostató, abandonó, traicionó la fe en Cristo. Y mi intención, mis hermanos, con este tema, como lo vieron al principio, era captar vuestra atención con estos ejemplos que les di, para que nosotros mismos podamos examinarnos, mis hermanos, para que nosotros mismos podamos meditar en nuestro corazón cómo estamos andando cada uno de nosotros con el Señor. ¿Es que es nuestra fe genuina o es una fe falsa? ¿Estoy yo fingiendo ser cristiano o verdaderamente soy un cristiano? Eso es lo que nosotros vamos a hacer a lo largo de este estudio, mis hermanos. Si alguno de nosotros está fingiendo ser cristiano, déjame decirte que tarde o temprano te va a acontecer como estos hombres y vas a terminar negando a Cristo y apartándote a una terrible condenación eterna si no te arrepientes de tus pecados. Dicho esto, entonces, mis hermanos, quiero que pasemos a considerar mi primer punto: la inminente verdad y el peligro de la apostasía. La inminente verdad y el peligro de la apostasía. Dice ahí el versículo 1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. El apóstol Pablo, mis hermanos, comienza este capítulo 4 con una advertencia muy clara. Esta no es una advertencia que podría suceder o que tal vez pueda pasar, sino que es algo que ciertísimamente va a ocurrir. Algunos se apartarán de la fe. Estos algunos son personas que alguna vez fueron expuestas a la verdad del Evangelio, que siendo expuestos a la verdad de Cristo, eligieron el engaño y fueron persuadidos escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Y por eso se apostataron.
Esto quiere decir, mis hermanos, por un lado que Satanás también tiene su propia doctrina, engañadora y malévola, pero tiene su propia doctrina, tiene su propia enseñanza. Pero también sabemos que los que siguen esa enseñanza, su fin será un fin aterrador. Ahora el apóstol Pablo, al escribir esto a Timoteo, le está diciendo, Timoteo, cuando tú veas esto, no te sorprendas, porque esto va a pasar. Esto va a pasar. Es una advertencia que en realidad va a pasar y le ayuda a Timoteo a que esté advertido de esta verdad. Que cuando hermanos que le haya dedicado tiempo y que hayan caminado con él comienzan a abandonar la fe, que esto no le sorprenda a Timoteo, porque es algo que está dicho en la palabra de Dios. Lo dramático de esta advertencia, mis hermanos, es que estos que apostatan de la fe no son personas que no conocen la sana doctrina. No son personas que no estuvieron en iglesias sanas, sino que son personas que habiendo escuchado la verdad, deciden ser engañados por espíritus demoníacos y deciden abandonar su verdad. Eso es lo terrible de esta verdad. Esta falsa doctrina, entonces, no es simplemente un error humano, es una conspiración demoníaca en contra de la verdad de Dios. Y si ustedes recuerdan, esta guerra no es nueva, esta guerra inició desde el principio en el Edén, cuando Satanás quiso engañar a Eva diciéndole una mentira acerca de Dios, mezclando la verdad con el error. Esa es la falsa doctrina, cuando tú mezclas la verdad con el error y convences a las personas para que crean en esa mentira, que en realidad es una mentira. Este ataque espiritual, mis hermanos, ha sido profetizado en varias partes de las Escrituras. Jesucristo mismo en Mateo 24:11 dijo que muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. El Señor ya lo venía advirtiendo. El mismo apóstol Pablo también, si ustedes recuerdan, en Hechos capítulo 20, versículo 29, cuando él se está despidiendo de los pastores, de los ancianos ahí en Éfeso, ellos están en una isla, están despidiéndose. El apóstol Pablo les dice en el versículo 29, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán el rebaño, y que de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Es una advertencia que venía dándose en la Escritura, en 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 3, el apóstol Pablo dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean también de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Podemos notar entonces, mis hermanos, que Satanás, el enemigo de nuestras almas, siempre ha usado la misma estrategia desde el inicio, mezclar la verdad con el error para engañar a muchos. Ahora, el peligro de la falsa doctrina no es tanto lo que dice en contra de Dios, sino que el peligro de la falsa doctrina es las cosas que dice mal acerca de Dios. En el huerto del Edén le dijo él a Eva, con que Dios os ha dicho que no comáis ningún fruto. Esa es una mentira, Dios no les dijo eso. Dios les dijo, pueden comer de todo árbol que está aquí en este huerto. Solamente de este árbol no podéis comer. Pero él mezcló la verdad con el error, ¿se dan cuenta? Y de esta manera fueron engañados. Las personas que se apartan de la verdad, que apostatan de la fe, después de haber disfrutado de los poderes del siglo venidero, como dice Hebreos 6, se convierten en enemigos de Dios y lo hacen seducidos por un engaño diabólico. Esto, mis hermanos, es como una especie de juicio también por parte de Dios. En 2 de Tesalonicenses, el apóstol Pablo, escribiendo, dice en el capítulo 2, versículo 10, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. De alguna manera Dios usa esto, que lo vamos a ver más adelante, usa a hombres engañadores, hipócritas y mentirosos para mezclar el error con la verdad, para apartar a muchos del camino de Dios. Pero esas personas que se apartan, de alguna manera como que reciben un juicio por parte de Dios porque estaban fingiendo ser cristianos. Por eso el apóstol Pablo dice, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira a fin de que sean condenados. ¿Por qué? Porque no recibieron el amor en verdad desde el principio. Entonces la apostasía, mis hermanos, no solo es un engaño demoníaco, sino que también es un juicio en contra de aquel que rechaza la verdad en su corazón.
Hay personas que aparentan ser cristianos. Tú los miras y dices, es cristiano, pero en su corazón esa persona sabe que no es creyente. Mis hermanos, nosotros creemos que nuestra salvación está segura en Cristo, pero debemos poner atención cuando escuchamos estas advertencias, porque para muchos el camino de la apostasía comienza con el desánimo. De pronto tú comienzas a dejar de venir a las reuniones de oración, a las reuniones de las casas que estamos haciendo, de pronto empiezas a dejar de congregarte y poco a poco te vas enfriando hasta abandonar tu fe. Es así como pasa, muy sutil. Comienzas a escuchar otras cosas, las mentiras de Satanás, el engaño. Y por eso en la carta de los Hebreos nosotros hemos escuchado esta exhortación de no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, porque la sutilidad de apartarse del Señor viene de esa manera. Comienzas a enfriarte, comienzas a apartarte, comienzas a alejarte poco a poco de tu congregación, de tu iglesia y terminas negando la fe. Y aunque el Señor, mis hermanos, nos preserva hasta el final, nosotros tenemos la responsabilidad de resistir al desánimo, de resistir al engaño y a la mentira, confiando en la verdad de Dios. Nosotros tenemos esa responsabilidad como creyentes. Con esto, mis hermanos, entonces, yo quisiera animarles, quisiera exhortarles de una buena manera para que nosotros podamos meditar en nuestro corazón. Meditemos si nosotros estamos sintiendo cierta resistencia a la palabra de Dios. Medita si estás resistiendo en algo a las cosas de Dios en tu corazón y no te lo tomes tan a la ligera pensando que ya se te pasará. Eso es un grave error, es un grave engaño. Tampoco creas que cambiando de lugar, tal vez si tú te vas a otra iglesia, a otro lugar, las cosas van a cambiar. Porque a donde tú te vayas y te encuentres con dificultades y problemas, vas a hacer lo mismo. Entonces, yo te invito para que tú medites en tu corazón en ese sentido. ¿Cómo tú estás con el Señor? Porque es lamentable ver a personas que estuvieron en la iglesia durante muchos años, tal vez sirvieron en una área en su congregación, pero que un día se decidieron apartar, decidieron alejarse y al final terminaron apostatando, terminaron negando la fe en Cristo. Estas personas fueron gente que un día pensaron abrazar la fe, pero pasados los años se entregaron a la apostasía, se dejaron enredar por el engaño y de esta manera evidenciaron que aunque estaban con nosotros, no eran de nosotros, como dice también el apóstol Juan en una de sus cartas. Este llamado, mis hermanos, es para que estemos pendientes, es para que estemos vigilantes nosotros mismos en nuestra relación con el Señor, porque el apóstol Pablo dijo en 1 Corintios que el que crea que esté firme, mire que no caiga. ¿Verdad? El apóstol Pedro, en 1 de Pedro capítulo 5, versículo 8 también, él nos dijo, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, alrededor anda buscando a quien devorar. Son muchas las advertencias que tenemos en la palabra de Dios acerca de esto. Si ustedes recuerdan, aún al mismo Señor en el desierto, Satanás quiso engañarlo con la mentira y la verdad, mezclando la mentira y la verdad, porque Satanás usó la palabra de Dios. ¿Verdad? Él usó la palabra de Dios para engañar a Cristo. Escrito está, le dijo, si haces esto, Dios te dará esto. Entonces, la verdad y el engaño siempre van a venir mezcladas y siempre esto es por parte de una mala doctrina. Ahora, entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer para combatir estas cosas? ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros como creyentes? Romanos capítulo 12, versículo 2. Mire lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Como creyentes, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros para evitar el error, para evitar el engaño? No conformarnos a este siglo y renovar nuestra mente con el conocimiento de la palabra de Dios. De esta manera contrarrestamos el engaño, contrarrestamos el error. En Colosenses 2:8, el apóstol Pablo una vez más dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Ese llamado a velar, ese llamado a estar pendientes, a estar advertidos para la iglesia es un llamado que todos nosotros tenemos, mis hermanos, para evitar el engaño y el error. Mis hermanos, cuando nosotros decimos que la apostasía es un engaño de Satanás,
Yo no le estoy diciendo que Satanás se le va a aparecer un día a usted con cachos y un tridente y le va a engañar y le va a decir, no creas en la Trinidad, o no creas en la divinidad de Cristo, o no creas que Cristo va a venir por segunda vez a buscarte. Satanás no va a hacer eso, él es muy astuto. Satanás usa medios para el engaño. Y esos medios son hombres mentirosos con un corazón corrompido. Y eso es lo que vamos a ver en nuestro segundo punto. Ya hablamos en el primer punto de que la apostasía en la iglesia es eminente. Va a suceder y nosotros debemos estar preparados. Pero ahora en nuestro segundo punto vamos a ver quiénes son los portavoces de esa falsa doctrina para engañar a los creyentes, que son falsos maestros, portavoces de la falsa doctrina. Mire lo que dice nuevamente los versículos 1 y 2 de nuestro texto. Pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Hasta ahí dejamos. Como podemos notar, mis hermanos, el autor de las Sagradas Escrituras, el Espíritu Santo, advierte que esos agentes que Satanás va a usar para engañar son hombres hipócritas, mentirosos y que tienen la conciencia cauterizada. Esos son los medios que Satanás usa. Por eso aquí en el versículo 2 podemos leer cómo va a engañar Satanás con sus falsas doctrinas por medio de o utilizando a hipócritas y mentirosos para traer el engaño en medio de la iglesia. Estos hombres, mis hermanos, no son personas inconscientes, no son personas ignorantes de la verdad, son hombres que conocen la verdad, pero aún así han elegido voluntariamente someterse al error y no solamente vivir en él, sino que también engañar a otros con ese error. Estos hombres están tan corrompidos espiritualmente y conscientemente en sus corazones que aún van a utilizar la religión, van a utilizar la enseñanza de la Biblia con el fin de poder obtener control y beneficio personal. Estos hombres que describe aquí el apóstol Pablo, él ya los describió en Hechos 20:29, son esos lobos rapaces que se van a levantar en medio de la iglesia para engañar a muchos. Y si usted nota, mis hermanos, estas personas no son alguien sin conocimiento, sino todo lo contrario. Son personas que, conociendo la verdad, deciden irse por el engaño y el error. Ahora, yo quiero que usted piense en esto. Cuando un cristiano peca, la conciencia lo alerta de que algo está haciendo mal. Nosotros tenemos la conciencia despierta, pero también tenemos al Espíritu Santo que nos redarguye, nos corrige, nos reprende cuando estamos pecando. Pues estos hombres que describe aquí el apóstol Pablo son hombres que pecaron y que poco a poco fueron apagando esa conciencia, y obviamente estos hombres no tuvieron nunca el Espíritu Santo y por eso se entregaron al error y comienzan a manipular sin ningún remordimiento. Para los que conocen o han trabajado o han visto tal vez trabajar antiguamente, ahora ya no se ve mucho, había personas que reparaban radios y televisiones y se usa la electrónica para esto. Hay un aparatito que utilizan para soldar, ¿verdad? Que ellos soldaban estos aparatos, y este aparato se llamaba el cautín, le llamaban el cautín. Era una pasta que ponían con un pedazo de alambre para soldar donde estaba roto. Es esta misma palabra la que usa el apóstol Pablo aquí. Es decir, estos hombres tienen cauterizado el corazón, lo tienen duro, porque cuando esa suelda se aplicaba, eso quedaba sólido, quedaba duro, era como una soldadura. El apóstol Pablo está diciendo aquí que estos hombres engañadores y mentirosos tienen así el corazón, cauterizado, lo tienen duro, lo tienen de piedra, que ya no les importa engañar ni mentir a la gente. Y lo hacen de una manera tremenda. El otro día estaba escuchando yo de un supuesto pastor o mal llamado pastor de una mal llamada iglesia, que él usaba sus palabras, él usaba su elocuencia, su manipulación que tenía, y engañaba a los padres que tenían hijas jovencitas. Él les engañaba y les decía que Dios le había hablado y que le había dicho que esas hijas de ellos tenían que acostarse con él para que ellos puedan ser bendecidos. Usaban y manipulaban de esta manera. Y tú dices, ¿cómo puede hacer un hombre estas cosas tan terribles utilizando la palabra y la verdad de Dios? Pero resulta que sí, mis hermanos, hay engañadores y corruptos en su corazón que lo hicieron así de esa manera. Pero por otro lado podemos pensar en cuánta irresponsabilidad de esos padres también de no haber estudiado la palabra de Dios y de no estar alertas a estas cosas también.
Por otro lado, debemos saber también que existen hombres que han sido instruidos por líderes de alguna manera errónea. Hay hombres que están enseñando, tal vez están predicando de una manera errónea, pero porque ellos fueron instruidos de esa manera. Pero ellos, de alguna manera, se han dado cuenta, han escuchado tal vez la sana doctrina, la verdad, y cuando escuchan que están en error, son sensibles y deciden hacer un cambio, una reforma en sus vidas, una reforma en sus corazones, una reforma en su iglesia, y cambian la manera de predicar, cambian la manera de usar la palabra de Dios. Hay hombres así de esta manera, que están enseñando erróneamente porque fueron instruidos así, pero que un día se dan cuenta que están en el error y se corrigen de ese error. En las Escrituras nosotros tenemos el ejemplo de un hombre que estaba enseñando al pueblo en aquellos tiempos del apóstol Pablo, y dice que cuando él fue a la sinagoga a enseñar, habían ahí 2 discípulos del apóstol Pablo y lo escucharon y dijeron: este hombre es muy elocuente, este hombre predica muy bien, enseña muy bien, pero como que le falta algo. Y dice que estos 2 discípulos de Pablo, Priscila y Aquila, lo tomaron aparte, se lo llevaron a su casa, a Apolos, y le enseñaron cómo era la manera de predicar a Cristo. Ese es el ejemplo de un hombre que está predicando, está enseñando algo, tal vez erróneamente o de una manera inconsciente, pero cuando le dicen la verdad, él reacciona y dice: yo estoy en error, entonces voy a hacerlo correctamente, y decide instruirse, decide aprender y comienza a cambiar su manera de enseñar. Hay hombres así que tienen un corazón humilde y lo aceptan y lo hacen, ¿verdad? Pero también, mis hermanos, debemos saber que una de las maneras para evitar tal vez el tipo de errores o de predicadores que usan mal la palabra de Dios, una de las mejores maneras es predicar la palabra expositivamente. Predicar la palabra de Dios consecutivamente, usando libro por libro, versículo por versículo, como lo hemos hecho aquí nosotros. La predicación expositiva nos permite enseñar consecutivamente la palabra de Dios, exponer los textos que muchas veces hasta nos confrontan a nosotros. Cuando en las iglesias no se usa este tipo de predicación expositiva, es el pastor quien elige qué predicar. Es el líder que está ahí delante que decide un texto a predicar o el tema a predicar. Y cuando hay versículos que lo van a confrontar a él, tal vez con un pecado, con algo que él tiene, él salta esos versículos. Entonces, una de las maneras para evitar este tipo de errores es que la iglesia sea instruida de una manera expositiva con la palabra de Dios. Y de eso nosotros debemos estar alertas, que en la iglesia donde nos congregamos, los pastores enseñan la palabra de Dios expositivamente, texto por texto, versículo por versículo, libro por libro. Bien, mis hermanos, hasta aquí entonces hemos visto que la manera que Satanás va a usar para engañar son hombres. Ellos son los portavoces del error, de la falsa doctrina. Los hipócritas a los cuales se refiere Pablo en este texto son personas que saben que están engañando a las personas. Ellos saben en su corazón que están en error, pero aún así persisten en ellos y son personas que predican algunas verdades acerca de Cristo, pero que viven sus vidas completamente apartados de esa verdad. Es decir, su vida no tiene una consistencia con lo que enseñan y con lo que viven. Es lo que nosotros conocemos como la teología y la piedad, o el conocimiento y la piedad. De estos hombres es fácil identificarlos porque aunque enseñen tal vez la palabra de Dios, sus vidas nos van a dejar evidenciadas que no están viviendo conforme a la palabra de Dios y por tanto son hombres hipócritas y mentirosos que están engañando a la gente. Un comentario bíblico acerca de esto dice: aquí se usa un lenguaje duro y directo al hablar de hipócritas y mentirosos. Los apóstatas fingen ser muy piadosos y muy religiosos. A veces uno llega a tener malos pensamientos ante personas que adoptan una posición marcadamente piadosa, pero ellos son carentes de humildad y dan la impresión de que poseen algo especial que nadie tiene. O sea, son pura apariencia solamente, pero carecen de lo que están enseñando. Alguien más ha dicho: estos hipócritas son personas que no les importa la verdad, pero sí el beneficio que esa verdad representa. Esos beneficios son poder, dinero, placer, reputación o reconocimiento. Como esto les da reconocimiento, les da poder, ellos continúan en ese error. ¿Y qué debemos hacer nosotros como iglesia? ¿Qué debemos hacer nosotros como columna y baluarte de la verdad? Conocer esa verdad y defenderla. Nosotros somos llamados a instruirnos, a conocer la verdad de la palabra de Dios y a defenderla. El apóstol Juan, en capítulo 4, en su primera carta,
capítulo 4, versículo 1, dice: queridos hermanos, no les crean a todos los que dicen que tienen el Espíritu de Dios. Pónganlos a prueba para ver si son lo que dicen ser, porque el mundo está lleno de falsos profetas. En Colosenses 2:8 ya leímos, yo traje una traducción diferente del lenguaje actual. Dice el apóstol Pablo: tengan cuidado, no presten atención a los que quieren engañarlos con ideas y razonamientos que parecen contener sabiduría, pero que solo son enseñanzas humanas. Esa gente obedece a los espíritus poderosos de este mundo, pero no a Cristo. Hay engañadores y al final de los tiempos se van a levantar muchos. La advertencia del apóstol Pablo es que siempre ha habido personas que van a apostatar de la fe. Así como siempre ha habido pobreza en el mundo y hay pobres, la advertencia del apóstol Pablo es que al final de los tiempos, cuando estemos ya al final, antes de la segunda venida de Cristo, va a surgir una epidemia de apóstatas. Muchas personas van a apostatar de la fe. Así como cuando hay una hambruna, ¿verdad? Por ejemplo, en Latinoamérica hay muchos países que sufren de hambruna. Hay pobreza, hay hambruna, pero imagínese usted un continente entero sufriendo hambruna. Es de esta manera lo que Pablo dice. En los últimos tiempos se van a levantar muchos y van a apostatar de la fe. Va a ser una evidencia de que estamos pronto a la segunda venida de Cristo. Va a ser una de las evidencias. O sea, no va a ser uno por aquí, otro por allá, sino que van a haber muchos que van a apostatar de la fe. El peligro de la falsa doctrina entonces radica en que no solo pervierte la verdad, sino que arrastra a muchos al error y por ende a apartarse de Dios. Ese es el peligro de la falsa doctrina, que no solo pervierte la verdad, sino que arrastra a muchos al error. En la segunda carta de Pablo a Timoteo, Pablo le da unas características acerca de estos hombres, de estos falsos maestros, para que de esta manera Timoteo, junto con la iglesia, pudieran identificarlos. Estos hipócritas no solamente tienen la conciencia cauterizada. Mire lo que dice 2 de Timoteo 3:1. El apóstol Pablo, o sea, no le dice solamente que estos hombres son hipócritas, son mentirosos, que tienen la conciencia cauterizada, sino que en su segunda carta, en el capítulo 3, da una descripción más amplia de estos hombres para que Timoteo pudiera identificarlos. Y les dice: debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, a los tales evita. Una lista tremenda que le da el apóstol Pablo para que Timoteo pudiera identificar a estos hombres. Y no termina ahí, continúa el versículo 6 al 9 y dice: porque entre ellos están los que se meten en las casas y se llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, llevadas por diversas pasiones, que siempre están aprendiendo, pero que nunca pueden llegar al pleno conocimiento de la verdad. Así como Janes y Jambres se opusieron a Moisés, de la misma manera estos se oponen a la verdad. Son hombres de mente depravada, reprobados en lo que respecta a la fe, pero no progresarán más, pues su insensatez será manifiesta a todos, como también sucedió con aquellos dos. O sea, la lista del apóstol Pablo es larga para describir a estos hombres, mis hermanos, que tienen una conciencia cauterizada y que van a enseñar mentira y error. Ahora, cuando nosotros leemos este texto, podemos entender por qué es que el apóstol Pablo se empeñó tanto en el capítulo 3 en dar una lista de cuál debe ser el carácter y la reputación de los pastores de la iglesia. ¿Recuerdan? Marido de una sola mujer, no pendenciero, no dado al vino, no codicioso de ganancias deshonestas, etc. ¿Por qué el apóstol Pablo tiene que dar una lista? Porque Timoteo, junto con la iglesia, tenía que identificar a aquellos hombres que iban a servir pastoreando a la iglesia. No iban a poner allá a cualquiera. Y aquí Pablo dice: los falsos maestros, los engañadores, los apóstatas, no solamente tienen el corazón cauterizado, no solamente son mentirosos, sino que da esta lista también: avaros,
desobedientes. O sea, una lista tremenda para que nosotros podamos estar alerta. Porque solo aquellos hombres con un corazón íntegro, no perfecto, pero sí caminando en esa perfección, son aquellos que serán guardianes y defensores de la verdad. Esto es lo que conocemos como conocimiento y piedad. Solamente hombres con un corazón íntegro delante de Dios son los hombres que serán capaces, mis hermanos, son aquellos que serán guardianes y defensores de la verdad de la palabra de Dios. Y por eso es que el apóstol Pablo da estas dos características de los hombres piadosos que va Dios a usar para pastorear a su iglesia, pero también de estos hombres engañadores a los cuales debe evitar Timoteo y echarlos de la iglesia. ¿Sí se da cuenta? ¿Qué hemos visto entonces hasta aquí, mis hermanos? En el primer punto, para los que anotan, hemos visto que la apostasía es eminente, va a suceder dentro de la iglesia, es algo que no podemos evitar, que va a suceder, es algo que no debe sorprendernos cuando esto pase. En nuestro segundo punto estuvimos viendo que los medios que Satanás usa son falsos maestros, portavoces de esa falsa doctrina, hombres con conciencia cauterizada que Satanás usa para transmitir el error. Y por último, y no menos importante, pasemos a considerar nuestro último punto, punto número 3. El sutil engaño de la falsa doctrina. Ya dijimos las características de estos hombres, pero ¿qué es lo que ellos van a enseñar? ¿Qué es lo que ellos estaban enseñando en aquellos tiempos en la iglesia de Éfeso? ¿Y qué es lo que van a enseñar en estos tiempos igualmente? Vamos ahí, mis hermanos, al versículo 3 de nuestro texto, de 1 de Timoteo 4, versículo 3. ¿Qué mala enseñanza van a traer estos hombres? Dice que ellos prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse, si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. El texto nos muestra claramente aquí dos áreas específicas donde estos falsos maestros, instrumentos de Satanás, van a distorsionar la verdad. Una de ellas es el matrimonio y segundo, los alimentos. Ahora, estas dos prácticas, el matrimonio y los alimentos, fueron creadas por Dios para nuestro deleite. Dios las creó para nuestro deleite, para nuestro placer, es decir, que son buenas. Sin embargo, estos falsos maestros usaban esto para desviar sutilmente a los creyentes de la verdad y de esta manera persuadirles de la libertad que nosotros tenemos en Cristo. Creo que todos los que estamos aquí, que estamos casados, que tenemos matrimonios, sabemos que no hay nada de malo en disfrutar de nuestras esposas, de disfrutar del placer sexual que Dios ha creado para nosotros dentro del marco del matrimonio, ¿verdad? Esta práctica fue dada por Dios para nosotros. Es un placer que Dios nos ha dado dentro del marco del matrimonio. Si tú lo haces fuera de ese marco es pecado y obviamente estás mal delante de Dios y algún día vas a sufrir las consecuencias de ello. Pero asimismo, todos los que estamos aquí sabemos que no hay nada de malo en disfrutar de una buena comida. No hay nada de malo de disfrutar de una buena fritada, de un buen ceviche, de un buen sancocho con todas las verduras, con todas las proteínas que éste tiene. No hay nada de malo en disfrutar de esto. La prohibición del matrimonio y la abstinencia de ciertos alimentos eran prácticas que no eran simplemente preferencias personales, sino que eran manifestaciones de doctrina de demonios que negaban la bondad y la creación de Dios y llevaban a los creyentes a un camino de legalismo y autojustificación. Es lo que estaban haciendo estos falsos maestros cuando estaban enseñando estas cosas en la iglesia de Éfeso. No sé si usted lo ha podido notar, pero lo que siempre ha buscado la falsa doctrina es negar las bendiciones de Dios y poner carga encima de los hombres en la libertad que Dios nos ha dado de alguna manera. Pero por otro lado, lo que también busca la falsa doctrina es abrir demasiado las puertas a la libertad y llevarla al libertinaje. Tenemos estas dos opciones que son malas, el irse muy a reprimirse, a abstenerse de cosas, pero también hay esta otra opción de abrirse tanto que va a ser un libertinaje. Y los dos extremos es un error, ¿verdad?
Ahora, la fuente de estas enseñanzas, mis hermanos, estaban influenciadas por dos corrientes principales del primer siglo. Ponga la atención aquí, como dicen mis hermanos colombianos. La fuente de estas dos enseñanzas estaban influenciadas por dos corrientes principales del primer siglo. Una de ellas era el gnosticismo y por otro lado había el judaísmo legalista. Los gnósticos, que fue el resultado de una filosofía platónica, proponían que la carne y el espíritu estaban separados y lo que se elevaba a la plenitud es el espíritu. Es decir, que la materia era mala y que solo el espíritu era puro y por tanto no importaba lo que tú hacías con tu carne, porque lo que importaba era el espíritu. Ahora, ¿qué pasó con esto? De esta filosofía surgieron dos escuelas muy conocidas de la época de los griegos, los cuales son los estoicos y los epicúreos. Eso les doy datos para que ustedes en su casa lo investiguen, lo lean y sepan de lo que estamos hablando. Por un lado, los estoicos enseñaban que para que una persona no caiga en el engaño de la carne, debían practicar el ascetismo, es decir, apartarse y negarse de todos los placeres de la carne. Y es de aquí donde usted ve a personas en todas las épocas que comenzaron a alejarse de la sociedad, se fueron a vivir en cuevas, fueron a vivir en celibato, apartados de todo el mundo para no pecar. Sale de esta creencia del ascetismo, es negarse a todo placer sexual, a todo placer que provoque algo en nosotros de emoción o de gusto. Eso es el ascetismo. Pero por otra parte, otros enseñaban lo opuesto. Decían que como lo que importa es el espíritu, entonces tú puedes darle rienda suelta a tu carne. Este pensamiento tenían los de Corintio. Si ustedes se recuerdan, el apóstol Pablo llega allí y les dice a ellos: vosotros no sabéis que sois templos del Espíritu Santo, que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, porque en el tiempo de los corintios, si ellos tenían hambre, iban y comían todo lo que querían, pero si ellos tenían un deseo sexual, se iban a un prostíbulo y de esa manera satisfacían también ese placer sexual. Pero lo hacían de una manera libertina. Y por eso el apóstol Pablo les dice: vosotros, sus cuerpos, son templos del Espíritu Santo. Tengan cuidado con lo que están haciendo. Entonces, fíjese, esta creencia llegó a muchos a promover una vida de negación extrema como medio para alcanzar una pureza espiritual. Si tú quieres estar bien con Dios, si tú quieres ser usado por Dios, si tú quieres ser bien visto por Dios, tienes que negarte a todo placer. Y te volvías en un asceta, te negabas y te ibas a hundir a las cuevas y te olvidabas de todo el mundo, de una vida cohibida de todo placer porque pensaban que esto era malo. Pero por otro lado, habían los libertinos, gente que daba rienda suelta a todo deseo, en todo momento como a ellos les placía. Al parecer entonces, el problema que tenían los de Éfeso estaba más ligado hacia la creencia legalista, que prohibían ciertas cosas, es decir, había una influencia ascética en ese sentido. Por eso, los judaizantes insistían tanto en no comas esto, no toques aquello, no hagas aquí, no hagas allá, porque querían llevarlos al judaísmo antiguo, donde ellos tenían ciertas prohibiciones que Dios les dio. De hecho, en aquellos tiempos, mis hermanos, en el siglo II, más o menos, de la era de la iglesia cristiana, existió un hombre llamado Marción. Seguramente muchos habrán escuchado de este hombre. Este hombre había modificado la Biblia a su conveniencia y a su manera para decir que lo único que era verdad en las Escrituras era lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento. Y lo que postulaba este hombre Marción, con influencias gnósticas de la época, es que si la carne era mala, ¿cómo es posible que el apóstol Pablo esté diciendo unos versículos antes que Dios se había manifestado en carne? Para ellos era una locura. Si nosotros creemos que la carne es mala, ¿cómo tú me vienes a decir, Pablo, que Dios santo, eterno y poderoso vino y se manifestó en carne? ¿Recuerdan el credo pasado que leyó, lo que predicó el pastor Abel? Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto por los ángeles, predicado a los gentiles, creído en todo el mundo. Para ellos esto era algo inconcebible. No podían creer esto. ¿Cómo tú me dices que Dios se manifestó en carne si la carne, la materia es mala? Era un choque completo lo que trajo el apóstol Pablo en aquella época. Este hombre entonces lo que hacía era una separación entre Dios Padre y Jesucristo también, así negando la divinidad
de Jesucristo. En pocas palabras, él decía que Jesús no era Dios y ese era el error a la que la iglesia en Éfeso se estaba enfrentando en aquellos tiempos. Y por eso es que el apóstol Pablo hace esta hermosa declaración de confesión de fe de la primera iglesia en el primer siglo, cuando le escribe a Timoteo en el capítulo 3, versículo 14, se recuerdan, y le dice: estas cosas te escribo para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y luego le dice: incomprensible es este misterio de la piedad. ¿Cuál, Pablo? Que Dios fue manifestado en carne. Él tiene que hacer esta aclaración. ¿Qué es lo que nosotros creemos como iglesia? ¿Qué es lo que creemos como cristianos? ¿Creemos que la carne es mala? ¿Creemos que debemos negarnos, que ser ascéticos, eso nos va a llevar más a Dios? No. Si el mismo Dios se manifestó en carne, ¿cómo nosotros podemos decir que la carne es mala? Eso es lo que Pablo estaba postulando y eso es lo que la iglesia del primer siglo creía y es lo que nosotros como cristianos creemos. Entonces, mire, sumado a las prácticas del ascetismo, sumado a las enseñanzas de Marción, estaban los judíos que añadían cargas de la ley. De no comas, no toques, no hagas aquello y lo otro. Y de esta manera confundían a los creyentes gentiles, porque los creyentes gentiles de la época, en su mayoría griegos, ellos no tenían ningún problema en comer todo tipo de carne. Ellos eran como los colombianos que dicen: todo lo que camina y vuela, para la muela. ¿Verdad? Ellos eran así. Entonces llegan estos hombres queriendo engañarles diciendo: no tienes que comer esto, no tienes que comer aquello. Y comenzaron a confundir, trayendo confusión a la iglesia. Ahora la pregunta que surge de todo esto es: ¿por qué estos hombres hacían esto? ¿Cuál era su fin en engañar a los creyentes en aquel tiempo? Bueno, según varios comentarios, el fin de ellos era afirmar control sobre esas personas. Porque cuando ellos usaban estas prohibiciones legalistas, que eran antibíblicas obviamente, ellos podían decirte: mira, no tienes que comer eso, yo te digo lo que tú tienes que comer. No puedes beber esto, yo te digo lo que tú puedes beber. No vayas a aquel lugar, yo te digo a dónde tienes que ir. De esa manera ellos afirmaban su autoridad abusiva, obviamente, sobre las personas que ellos lideraban. Ese era el fin que estos hombres tenían, que el pueblo esté sometido a lo que ellos digan, no a lo que la palabra de Dios dice. No sé si a ustedes les suena familiar esto, pero a nosotros nos pasó en todo el mundo esto con lo del COVID. Si tú no estabas pinchado, no podías ir a cierto lugar, no podías ir a comprar aquí, porque eso es lo que usan estos falsos maestros para de una manera tener el control de las masas, porque su objetivo es tener el control de todo el mundo. Pero esa era una práctica que ya se hacía desde aquellas épocas del apóstol Pablo. Entonces, ¿qué aprendemos con esto, mis amados hermanos? Que la falsa doctrina, en cualquiera de sus extremos, la seta prohibicionista o la libertina y sin desenfreno, tiene como fin alejar nuestra mirada de Cristo y dirigir nuestros esfuerzos al placer humano. Ese es el fin de lo que estamos aprendiendo. La falsa doctrina tiene como fin alejar nuestra mirada de Cristo y dirigirla hacia el esfuerzo y el placer humano. Y estas falsas enseñanzas no solamente eran erróneas, sino que eran también un ataque directo a lo que Dios ha hecho, a la creación de Dios, a la provisión que Dios ha dado para la humanidad. La falsa doctrina, entonces, al final no es una idea, no es un pensamiento, sino que es un espíritu anticristo, que nos lleva a poner nuestra mirada en cualquier cosa creada antes que en el Creador. Eso es lo que tiene como fin. Ahora, ¿cómo tú puedes saber, por ejemplo, si donde tú te estás congregando es una iglesia de sana doctrina? ¿Cómo yo puedo saber, donde un día yo me vaya a escuchar la palabra de Dios, están predicando una sana doctrina? Donde tú te vayas hoy día te van a decir, o lo primero que un cristiano debe hacer es preguntar: ¿qué enseñan en esta iglesia? Y todo el mundo te va a decir: aquí enseñan la sana doctrina, pero ¿qué es la sana doctrina? ¿Qué es lo que aprendemos? Entonces, ¿cómo tú vas a saber si está predicándose la sana doctrina en una iglesia donde tú te congregas? No te fijes tanto en el número de personas que allí asisten. No te fijes tanto en lo grande, en lo formidable que es el templo donde están, ni en la elocuencia o la fama de los predicadores,
sino que debes de fijarte en el papel que el Evangelio tiene en ese culto. Debes de fijarte en el papel que Cristo tiene en ese culto. ¿Se está dando más honra a Cristo, a sus atributos, a lo que Él ha hecho por nosotros? ¿O se está idolatrando al hombre? ¿O se está siguiendo pensamientos de hombres que ellos mismos han inventado? Es de esta manera que tú puedes identificar si se está predicando la sana doctrina. ¿Está siendo Dios glorificado a través de lo que yo estoy escuchando? ¿Está siendo Dios glorificado a través de lo que yo estoy cantando? ¿O está dirigido hacia el hombre? Eso es el fin de todo, mis hermanos. La meta de las Escrituras y de todo predicador es enseñarnos a discernir correctamente para que si un día alguno se levante en medio de nosotros a engañar, nosotros como iglesia podamos decir, discúlpame, pero tú estás equivocado. Tú estás en error. La palabra de Dios no enseña eso. Ese es el fin, mis hermanos, de la Escritura y el fin de todo predicador, de todo pastor dentro de una iglesia sana. De advertir a la iglesia, de instruir a la iglesia para que ellos también puedan identificar el error. Lo terrible de esto, mis hermanos, que yo he escuchado a personas decir muchas veces, es que a mí me da miedo acercarme al pastor a decirle algo. Yo tengo temor de decirle algo al pastor porque no sé cómo él va a reaccionar. Yo he escuchado eso y una persona me lo dijo a mí directamente, porque no sabe cómo el pastor va a reaccionar, no sabe cómo le va a decir, cuando debe ser todo lo contrario. El pastor debe tener un corazón atento, amoroso, de poder escuchar, de poder saber qué es lo que está pasando con los hermanos de su iglesia. Pero el corazón, mis hermanos, o el fin de los falsos maestros a los que Pablo se refiere, es que ellos estén sometidos de una manera abusiva a su autoridad. Y por eso manipulan y engañan a las personas para que esas personas tengan ese temor de tan siquiera acercarse a preguntar algo a ellos. Entonces nosotros debemos estar atentos y preparados para identificar este tipo de cosas. Para ir terminando, mis hermanos, y no cansarlos más, vamos a ir aplicando esto. Mire, escuche esto. La verdadera doctrina es aquella que nos conduce a la libertad de disfrutar lo que Dios ha creado para nosotros con gratitud, sin impiedad, en pureza y en verdad. La verdadera doctrina es aquella que nos conduce a la libertad de disfrutar lo que Dios ha creado para nosotros con gratitud. Mientras que la falsa enseñanza nos priva del disfrute y del deleite en Dios, la sana doctrina nos conduce al disfrutarlo en pureza y santidad y para su gloria. Cuando tú abusas de los placeres y los conviertes en libertinaje, tarde o temprano sufrirás las consecuencias. Van a venir culpas, decepciones, adicciones, deseos insaciables de querer más, porque ese es el fin del libertinaje. Que tú te conviertas en un esclavo y no en libre. Pero por otra parte, el legalismo te dice, no toques esto, no comas aquello, aunque Dios lo haya creado para nuestro deleite. La sana doctrina, en cambio, te dice, agárralo, tómalo, disfrútalo de una manera correcta, porque Dios lo ha creado para tu deleite. Y cuando tú te deleitas en eso que Dios ha creado para ti, el Señor es glorificado. Pero cuando lo haces de una correcta manera, en el marco que Dios lo ha establecido, porque Dios lo ha creado bueno para nosotros. Jonathan Edwards, en su libro titulado Los afectos religiosos, escribió lo siguiente y dijo, la meta del hombre es poder encontrar gozo y placer en todo aquello que Dios ha puesto a su disposición para su deleite. Mire lo que dijo Jonathan Edwards. La meta del hombre es poder encontrar gozo y placer en todo aquello que Dios ha puesto a disposición para su deleite. Y saben que, mis hermanos, la sana doctrina nos impulsa a eso por medio de Cristo. Porque cuando tú conoces el Evangelio, vas a tener conciencia de que todo lo que hagas debes hacerlo pensando que lo que estás haciendo no es tanto para tu satisfacción, sino para glorificar el nombre de Dios. Entonces, mis amados hermanos, en estos tiempos de confusión, es vital que la iglesia permanezca firme a la verdad, que pueda discernir con sabiduría, evaluando toda enseñanza a la luz de la palabra de Dios. La iglesia está llamada no solamente a conocer y proclamar la verdad de Jesucristo, la verdad de las Escrituras de una manera intelectual, sino también de una manera práctica a través de sus vidas. Eso es lo que es conforme a la verdad y eso es a lo que la iglesia está llamada, mis hermanos.
Y aunque la iglesia de Cristo ha sufrido cambios con el largo del pasar del tiempo, la verdad de las Escrituras no cambia. La verdad de las Escrituras siguen siendo las mismas y nosotros debemos seguir proclamando a Cristo, debemos seguir proclamando que Cristo o que Dios fue manifestado en carne, que fue justificado en el Espíritu, visto por los ángeles y que por medio de su muerte y de su resurrección, por medio de su sacrificio en la cruz, a nosotros se nos ha sido otorgado el perdón de nuestros pecados y ahora tenemos entrada al cielo por medio del sacrificio de Cristo. Eso es lo que nosotros proclamamos como iglesia, pero no solamente de una manera intelectual, sino de una manera práctica a través de nuestras vidas, para que el evangelio que nos ha alcanzado sea visto por los hombres a través de nuestras vidas, mis hermanos. Amén. Con esto entonces decimos que a Jesucristo nuestro Señor y Salvador sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bendito Dios y Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Señor amado, es algo tremendo y sorprendente al mismo tiempo pensar en esto, que en medio de la iglesia, Señor, en medio de las personas que nos rodean, se van a levantar apóstatas, Señor, hombres o mujeres que van a negar la fe, hombres que arrastrados por el error, por el engaño, Señor, serán seducidos a esto y terminarán aún blasfemando tu nombre, bendito Señor, como ha pasado a muchos hombres a lo largo del tiempo. Nosotros queremos rogarte, Señor, que tú nos ayudes a la luz de tu palabra a examinarnos, a examinar nuestros corazones, Señor, para saber cómo estamos andando, Señor. No permitas que nosotros seamos personas que fingen ser cristianos, Señor, sino que verdaderamente vivimos tu palabra en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestros trabajos, Señor. Dios amado, que tú traigas convicción de pecado a cada uno de nosotros, oh Señor, y que si hay alguno aquí, Señor, que sabe que está siendo hipócrita, que no está viviendo, Señor, conforme a tu palabra, a tu verdad, oramos para que tú pongas arrepentimiento, que no lo dejes seguir por esa senda errónea, bendito Dios, que lo va a llevar a una perdición sin Cristo, sino que tú lo traigas, Señor, que tú lo salves, que tú lo hagas nacer de nuevo, para que entonces Él verdaderamente pueda deleitarse en ti. A nosotros como iglesia ayúdanos, Señor, a estar alerta, a guardar tu palabra, a guardar tu verdad, y también ayúdanos a discernir, Señor, para que el día de mañana, cuando alguien o incluso los pastores estén desviando, podamos levantarnos y decir, hermano, lo que tú estás enseñando no es bíblico, no es verdad, y podamos defender así la verdad, bendito Señor, de tu palabra, porque la iglesia, Señor, es columna y baluarte de tu verdad, y tú nos has llamado a defenderla, Señor. En Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Amén, mis hermanos. Se les bendiga.